Dios te bendiga, mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi amigo. Quiero en esta hermosa hora traer una palabra de bendición a tu vida, a tu hogar. Y quiero hacer una lectura de la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel capítulo 2. Usted tal vez ya ha escuchado esta lectura, pero es importante volverla a reconocer, a recalcar. Y dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida, por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, que esta palabra sea de bendición, de edificación y de exhortación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo, que pueda estar sintonizándonos en cualquier parte del mundo. Usted puede estar en su casa, en su oficina, en su automóvil, y puede escuchar esta palabra que puede ser de bendición para su vida. La lectura que hemos acabado de leer habla de una mujer que era estéril. El tema que hoy traigo se llama la comunicación de los hijos hacia los padres. Amén. Bien, hemos leído en esta lectura de 1 Samuel capítulo 2, verso 1, hemos leído hasta el verso 7. Amén. Y vemos una mujer atribulada porque era estéril. Ella no podía tener hijos. Su esposo la amaba, la quería mucho. Su esposo tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Ana era estéril, pero Ana amaba a Dios. Ana confiaba en Dios. Ana tenía esperanza en Dios. Ana conocía su Dios y había puesto la confianza en ese Dios verdadero. Y aquí la lectura de 1 Samuel, del profeta, que nos da una enseñanza por medio de esta escritura, esta historia de Ana. Dice la Biblia que su espíritu se entristecía, ella se angustiaba al ver que la otra mujer podía tener hijos y ella no. Y se angustiaba, se amargaba. Y usted sabe que cuando una mujer se amarga en su vida, se aflige, aquella mujer sufre mucho al ver que no puede tener hijos. Ella va a los médicos, busca diferentes métodos para poder tener hijos y no los tiene. Y aquí Dios actuando en la vida de Ana. Dice la palabra del Señor de que comenzó a buscar a Dios de una manera tremenda, de que ella dijo: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y Dios le concedió lo que le pidió, le dio un hijo. Ahora bien, cuando el hijo crece, parece que no tiene conocimiento o ignora el sufrimiento de la madre, ignora el sufrir de sus padres, de cómo pudo nacer aquel niño, crecer, desarrollarse, educarse. Me parece que como que no reconoce
la labor que hicieron sus padres cuando este niño crece. Muchas veces hay padres y madres que crían a los niños en un ambiente hostil, en un ambiente tremendo, donde el padre quizás es alcohólico, donde la madre quizás es alcohólica, y hay sufrimientos y aquel niño va creciendo en ese ambiente hasta que crece. Y aquel niño pues llega a ser una persona mal educada en muchas áreas de su vida. De esto me refiero yo a muchos testimonios hoy en día que los jóvenes se meten en su cabeza y en su corazón el decir de que porque se criaron en la pobreza, ellos son delincuentes, que porque se criaron en un ambiente hostil, ellos son quizás drogadictos, borrachos, prostitutas, quizás son asesinos, ladrones, extorsionadores, se vuelven pandilleros. Y realmente voy a contarle una historia. Por la misericordia de Dios, soy pastor del Ministerio Evangelístico Jesucristo Vive aquí en España. Y me ha tocado tratar con diferentes jóvenes, mujeres, hombres, adultos, ancianos, mujeres mayores, de diferentes países, del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de España, del Salvador, de Honduras, de diferentes nacionalidades. Hemos tratado de poder ayudarles espiritualmente con la palabra de Dios y tratar la manera de explicarle de que la vida cambia y que uno tiene que esforzarse también para cambiar en la vida. No porque mis padres me crearon de esta manera, yo voy a ser de esa manera. Conforme el tiempo, el joven, la jovencita va creciendo, su mentalidad tiene que ir pensando en el futuro, en qué voy a hacer en el futuro. Amén. Hemos conocido muchos testimonios donde la gente dice, no, es que mi padre era alcohólico, por eso yo soy así. Mi madre era así, por eso yo soy así. No, mi estimado hermano, mi estimada hermana, muchos nos hemos criado en la pobreza, en lo más hostil de la vida, pero no por eso uno tiene que hacer lo mismo que aquel hombre hace. ¿Amén? La vida cambia y hay que tratar la manera de superarnos en la vida. Amén. Entonces vemos el testimonio que Ana cuenta. Dice que ella tuvo su niño que Dios le concedió y este niño llegó a ser profeta, llegó a ser juez y llegó a ser, óigame, el hombre de Dios para Israel. Amén. Se llama Samuel. Y vemos ahí el sufrimiento que tuvo aquella mujer para crear al niño. Ahora bien, hemos visto cómo los hijos le pegan a sus padres, hijos que maltratan a sus padres, hijos que maltratan a su madre y a su padre, y así van por la vida. Estos niños, óigame, que comienzan en su propia casa a educarse de esa manera, sin principios, sin moralidad, en un ambiente hostil, óigame, deben de agarrar consejos de personas que tienen principios y morales buenos, como los profesores, los pastores que son buenos. Donde usted vaya va a encontrar a alguien que le va a hablar de la palabra del Señor y encaminarlo por el buen camino. La Biblia dice que hay que encaminar al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Hay un dicho bien popular, un dicho muy ejemplar que dice que la educación empieza en casa. Y es bien cierto, mi estimada hermana, mi estimado hermano, la mejor educación empieza en casa. Amén. El padre tiene que darle buen testimonio a los hijos. Los hijos, ¿por qué se vuelven rebeldes? Porque ellos no son disciplinados en el hogar.
no tienen temor de Dios, no tienen principios, óigame, empiezan a tener una vida apartada de la voluntad de Dios, apartada de los principios morales y espirituales y de la educación, y se vuelven a los caminos peligrosos. Por eso hay gente que se vuelve drogadicta, traficantes, borrachos, prostitutas, ladrones, se vuelven en un ambiente donde si en la casa no son educados, pues en la calle les van a educar y les van a educar mal. Amén. Estimado hermano, estimada hermana, la palabra del Señor nos enseña de que tenemos que ser gente de bien, gente apartada del peligro, apartada del mal. Dice el proverbista, el que ve el mal y se aparta, sus días serán alargados. Pero el que ve el mal y sigue el camino, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de ella es congoja, es aflicción, es angustia en el ser humano. Porque prefirieron el mal y abandonaron el bien. La gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y van de mal en peor siempre, porque la gente reconoce que hay un Dios, pero no quieren adorar a Dios, pero no quieren los consejos de Dios. La gente prefiere los consejos callejeros y se apartan de la voluntad de Dios. Mi estimada hermana, mi estimado hermano, amigo que me está escuchando, quiero decirle que aún hay tiempo de esperanza. Aún hay tiempo de misericordia de Dios para que usted reconozca que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la palabra del Señor puede cambiar nuestra manera de vivir. Amén. La vida cambia, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Depende de ti. He aquí, dice el Señor, yo pongo el bien y el mal. Escoge uno de ellos. Pongo la vida y la muerte. Escoge uno de ellos para vivir. ¿Qué quieres tú? ¿La bendición o la maldición? De ti depende qué es lo que quieres escoger el día de hoy. Amén. Como padres, tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Amén. Y tratar la manera de encaminarlos por el buen camino. Amén. Sé muchas veces que cuesta criar a los hijos, pero óigame, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son la voluntad de Dios para nosotros en la tierra como padres. Amén. Así es de que vemos la historia de Ana. Dios le dio un hijo y se llama Samuel. Entonces, Ana, después que oró a Jehová y dijo en su corazón que su corazón se alegraba en Jehová, y ella dice, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ana tenía enemigos, aquellos que se burlaban de ella porque no tenía hijos. Ahora cuando ella ya tiene hijos, ella se engrandece porque sabe de que Dios le dio y le concedió un hijo. Mi estimado hermano y hermana, si tú eres padre, debes de saber de que los hijos son herencia de Jehová. Son un regalo de Jehová para tu vida, para tu hogar, para usted como padre. Entonces, démosle un buen ejemplo a nuestros hijos. Amén. Ana dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Hermanos, cuando nosotros le pedimos un hijo a Dios y Dios nos concede un hijo y Dios lo da, hermano, óigame, hay que agradecerle por lo que Él nos ha dado y por lo que Él es. Ana dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Amén. En el verso 6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Amén. Nunca quisiéramos ver a nosotros los padres, a nuestros hijos, mirarlos
perdidos en las calles con sus amistades. A nosotros como padres no nos gustaría, hermano, óigame, que nuestros hijos sufran o anden perdidos en este mundo, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el vandalismo. Entonces, óigame, para no ver eso, aunque sea pobremente, pero hay que educarles bien a nuestros hijos. Amén. Y el hijo pues debe de entender de que no es la pobreza ni el estado hostil donde se críe el que lo lleve a la delincuencia. Hay mucha gente que se ha criado en la pobreza, en lo más vil de la pobreza, y son los muchachos más educados que usted pueda ver. No se meten en problemas, no tienen vicios. ¿Por qué? Porque, óigame, aún a pesar de vivir o de criarse en la pobreza, óigame, el joven debe de entender de que la educación no depende de la pobreza y la riqueza. La educación depende, óigame, de uno mismo reconocer y ver de que aquello es malo y de aquello es bueno. ¿Qué es lo que voy a escoger yo? Amén. ¿Lo bueno o lo malo? ¿Cuál camino voy a seguir? Y meditar antes de hacer las cosas, ser consecuente y decir, si hago esto me va a ir mal. Hay caminos que te llevan a la perdición. Mire, hermano, para el que anda en peligro, un camino lo conduce al hospital, el otro camino lo conduce a la cárcel, el otro camino lo conduce a la muerte. Amén. Ese es los tres destinos que le ocurre a la persona aquí cuando uno anda mal. Y cuando uno anda bien, óigame, si uno muere de la manera como uno muera, hermano, óigame, Dios ya lo tiene bajo control. Él sabe el día y la hora en que vamos a morir, pero óigame, siempre hay que andar en sus 5 sentidos educadamente en este mundo. Amén. Dios te bendiga, mi estimado hermana y mi estimado amigo. Quiero dejarte esta reflexión del Ministerio Evangelístico Jesucristo Vive. Aquí con ustedes el pastor Napoleón Navas, con ustedes, atentamente. Que Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.